Estamos con el congresista Víctor Raúl Cutipa Cama. Él es no agrupado, no pertenece a ninguna bancada en este momento y representa la región Moquegua. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Como siempre, agradecido por las oportunidades que me brindas de dirigirme al pueblo peruano a través de su medio de prensa. Aquí presto a absolver las preguntas e interrogantes que consideres. Y quiero iniciar con la primera, si usted me lo permite, congresista. Usted representa la región Moquegua, una región que últimamente ha sido muy mencionada y sobre todo por el expresidente Martín Vizcarra. Y me gustaría hacerle esta pregunta sobre la opinión que usted tiene de lo que ha venido saliendo, usted como moqueguano, el sentimiento que tiene, porque no solamente es el señor Martín Vizcarra, sino varias personas que también habrían sido parte de esta presunta organización criminal Los Intocables de la Corrupción que operó en el Ministerio de Transporte, ¿no? El señor Alcides Villafuerte se acogió a la colaboración eficaz y entregó 500,000 soles de soborno aparentemente. ¿Cuál es la posición que usted tiene como moqueguano de otro moqueguano que fue presidente de la República? Mire, aquí quiero precisar dos cosas. Primero, como representante del departamento de Moquegua, para nosotros preocupa esto porque se está hablando en los últimos días de Moquegua, pero no de la mejor manera, no por sus logros, no por sus características, no por la riqueza que tiene Moquegua, sino por estos actos de corrupción que se habrían dado en el gobierno de Martín Vizcarra. Más aún que en los últimos días hemos visto que no solamente es una persona, sino dos que estarían devolviendo dinero, parte de esas coimas, parte de esos actos de corrupción. Pero segundo, quiero aclarar que en un Estado de Derecho como el nuestro, se debe garantizar siempre el principio de presunción de inocencia, una garantía constitucional. Pero sin embargo, eso no hace de que uno exprese su indignación por lo que en los últimos días venimos escuchando, más aún si se representa a un pueblo tan hermoso, a una ciudad calurosa del sur, y creo que no merece que en estos últimos días se esté hablando de moqueguanos en el sentido que se está haciendo. Comparto su opinión, congresista. Lamentablemente, ¿por qué no hablar de las regiones por lo bonito, lo rico que son, y no hablar como los moqueguanos y como presuntamente se está mencionando, que sería parte de una presunta organización criminal, los intocables de la corrupción? Es lamentable, pero ante este hecho y ante estas evidencias y tocando y teniendo en cuenta la presunción de inocencia, ¿usted considera que este hecho es relevante para su región y el país de ser investigación? Mire, es relevante tanto para el departamento de Moquegua como para el país. El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, un trabajo objetivo, pero hay que tener en cuenta que el Ministerio Público es quien persigue el delito, si bien respeta la legalidad, pero es la contraparte. Ya los imputados, los procesados, a través de su defensa harán valer sus derechos, pero el fiscal tiene que hacer el trabajo de indagar primero, luego de acopiar la información correspondiente, los medios de prueba correspondiente, tendrá que tomar una decisión al final de la investigación, si acusa o sobresee el proceso, para que luego, a través de una acusación, si así lo considera, será un juez quien determine la responsabilidad, la culpa o no de los procesados. Pero considero que el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo para que, de ser el caso, se sancione y se haga caer todo el peso de la ley a los responsables y a quienes han incurrido en el delito que se menciona en los últimos días. Y a los que avergüenzan también a su región, congresista, lamentablemente, Por ¿no? supuesto. Este es un hecho lamentable. Como dice el congresista, a veces necesitamos no poner en valor las regiones, pero no de esta manera, no mencionando a los moqueguanos como unos delincuentes, porque hay una presunción de inocencia y no son todos los moqueguanos, son algunas personas, así que generalizar también
afecta de cierta manera el turismo y una región tan hermosa como Moquegua. Congresista, si me permite cambiar de tema, porque esta semana y estas últimas semanas hemos tenido en la política un remesón tremendamente grande. No solo por lo que pasó y lo que acabamos de hablar del señor Martín Vizcarra, sino por las declaraciones del ex asesor de la fiscal suspendida, Patricia Benavides, el señor Jaime Villanueva, quien ha dado varios nombres de algunos congresistas que estarían implicados o que habrían tenido nexos con la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación en este caso, para de cierta manera negociar sus votos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de los congresistas que han sido mencionados, entre ellos de la congresista Moyano, el presidente del Congreso Alejandro Soto, Patricia Chirinos y también el congresista Balcázar, que de cierta manera la congresista Moyano sí ha aceptado que le pidió por intermedio de el señor Jaime Villanueva, la fiscal de la Nación, remover a los fiscales que están en investigación a la lideresa de su partido? En este caso, el congresista Balcázar también ha aceptado haber enviado el currículo de su nuera. ¿Cuál es la posición que usted tiene ante estos hechos que manchan de cierta manera la institución del Congreso de la República? Mire, si bien es cierto, es la declaración de esta persona que se hace o que le han denominado el filósofo, pero hay que tomarlo con mucha responsabilidad y la seriedad del caso. Tanto Marta Moyano ha reconocido que se ha reunido con la ex fiscal de la Nación. Claro, el congresista Balcázar en su momento ha reconocido también parte de la versión que aparece de esta declaración ante el Ministerio Público, lo que deja un poco más, deja mal parado primero el trabajo que ellos deberían realizar como parlamentarios, pero también deja una desazón en todo el pueblo peruano, porque lo que en un momento se tenía como una sospecha, como un rumor, hoy a través de estas declaraciones, lamentablemente lo que la gente sospechaba en algún momento aparentemente son ciertas. Lo malo es que algunos grupos políticos, algunos líderes políticos en los últimos días han querido capitalizar parte de esta declaración a su favor. Pero hay que tener en cuenta, si la declaración de determinada persona consideramos que es verdad, debemos considerar verdad en su integridad. Así y no como lo vienen haciendo, ¿no? Se están yendo contra el fiscal Vela, contra el fiscal que esto Pérez. me conviene, esto es verdad, esto no me conviene, esto no es verdad. Entonces, si tú aceptas algo de verdad, acepta todo. Pero mire, de las personas que en los últimos días han venido reconociendo que estas declaraciones son ciertas, si hacemos un balance, si hacemos una ponderación, podríamos llegar a la conclusión que casi el 60-70% de lo que ha declarado el filósofo sería cierto. Así es. Está la congresista Moyano, está el congresista Balcázar. Sobre todo los fujimoristas, ¿no? Y que se están sintiendo más bien indignados por lo que supuestamente el Jurado Nacional de Elecciones y X fiscales habrían coordinado para que su candidata no gane las elecciones, a manera un poco tratando de desvirtuar y dejar de lado esa teoría de que la candidata Keiko no le gana ni a un panetón totus, ¿no? Entonces consideramos, y nosotros lo hemos manifestado muchas veces, postulará las veces que considere la candidata del fujimorismo, pero tenemos la seguridad que el pueblo peruano es inteligente y no va a elegir esa candidata. La verdad que es lamentable porque quien sale a defender y a mirar por otro árbol o por otras ramas es el fujimorismo y no se dan cuenta que están tratando de tapar algo que es muy grave. En el caso de la congresista Marta Moyano, esto es un delito, congresista, es tráfico de influencias. No puedes negociar un voto de esa manera para poder favorecer a un grupo o a otro grupo o favorecerte a ti mismo. Entonces, desde acá ya estamos hablando de un delito y esto es serio, congresista. Mire, en los últimos días tratando de un poco acomodar la versión y lo que ha reconocido la congresista Moyano,
señalan que ella de manera pública ha venido manifestando ya su deseo de que tanto el fiscal Vela como Pérez sean apartados de la investigación. Por supuesto que en un país democrático uno tiene libertad de expresión, hasta ahí aceptable, pero lo que no se puede aceptar es que se constituya ante la fiscal de la Nación a efectos de que se solicite la separación de estos fiscales. O la Entonces la cosa es negociación diferente también, ahí, porque eso es lo que ha habido. por supuesto. Entonces, pero en los últimos días han salido abogados, han salido opinólogos tratando de defender lo que ya Lo ha indefendible. reconocido la congresista Moyano. Han salido opinólogos, personas que conocen del tema, especialistas, tratando de defender y más bien yéndose contra ambos fiscales, a sabiendas que en los próximos meses el proceso de Keiko Fujimori ya entra en juicio. Y los entendidos señalan que de acuerdo a los testigos que van a participar en juicio o a los medios de prueba con las que se cuentan, prácticamente la condena es casi un hecho. Definitivamente acá hay cosas muchas y muchas cosas por aclarar, pero lo único que podemos ver es que nos han dejado o han ventilado una corrupción y una delincuencia de más alto poder congresista. Los congresistas o algunos congresistas con el Ministerio Público, con quien imparte justicia. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Después que también el señor Jaime Villanueva ha mencionado que la presidenta de la República habría obtenido información privilegiada de las investigaciones en su contra. Entonces, ¿existe un ministerio público? ¿Existe justicia en nuestro país? ¿O cada quien lo maneja a su antojo, como quiere y por donde quiere? Mire, hasta ahora estamos hablando del Congreso y de los congresistas, pero lo que hay que tomar en serio, y yo creo que aquí los fiscales supremos tienen que sentarse, meditar y poner las barbas en remojo, porque lo que se habría estado dando hasta este momento prácticamente descalifica más allá de lo que la opinión pública considera al Ministerio Público. Eso no puede suceder, eso se tiene que corregir porque el Ministerio Público tiene que garantizar una investigación objetiva, sea la persona que sea, sin distingo de cargo Claro. político, nivel, clase económica, social, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este es momento para que desde la Fiscalía Suprema empiecen a corregir lo que se habría venido, se habría dado a través de la declaración del piloto. La verdad que esto es muy grave. Si es que fuese cierto que la presidenta habría tenido información privilegiada, porque de cierta manera al tener información privilegiada la lleva a tener injerencia sobre los casos, congresista. Sí, por supuesto, por eso manifestaba, si bien es la declaración de parte, pero hay que ir cruzando información, pero se tiene que tomar con mucha responsabilidad estas declaraciones. En consecuencia, el Ministerio Público tiene que tomar esto con seriedad y, de ser el caso, de una vez por todas, corregir este tipo de manejo del Ministerio Público que lamentablemente se ha venido dando de acuerdo a estas declaraciones y que creo que en su momento quienes nos hemos opuesto a la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no estuvimos equivocados. Definitivamente no estuvieron equivocados y eso que todavía falta mucho por salir y por ver las investigaciones, el informe final en la que va a terminar esta presunta organización criminal, ¿no? Ahora, congresista, también se habla de un acercamiento del señor Vladimir Cerrón con la fiscal suspendida Patricia Benavides. ¿Cuál es su opinión sobre este presunto acercamiento? Mire, esas cosas se tienen que aclarar. Hay algunos tuits que ha colgado el líder del partido Perú Libre. Más allá de, lejos de aclarar esta situación, más bien me parece que abona a ese comentario. Considero que por el bien y la transparencia de todo el sistema político en el país, de una vez por todas se debe trabajar con objetividad, se tiene que aclarar
ya algunos de los comprendidos en estas declaraciones en las últimas horas han venido aclarando, han venido deslindando dichas declaraciones, pero tienen que ser más convincentes. Congresista, para terminar ya este tema, sobre las declaraciones que dio el señor Jaime Villanueva, ¿usted considera que el presidente del Congreso y los congresistas que están siendo en este momento mencionados deberían seguir en la representación? Por ejemplo, el caso del presidente de la mesa del Congreso, mesa directiva, ¿deberían estar ahí o deberían dar un paso al costado hasta que terminen las investigaciones? Porque esto no es algo pasajero, esto es algo serio, congresista. Mire, yo creo que lo correcto es que hasta que se aclare esto, debe darse un paso al costado. En el caso de la congresista Moyano como presidenta de la Comisión de Constitución, habiendo ella misma reconocido que a través del filósofo se comunicaba con la ex fiscal de la Nación, incluso pidiendo la salida de ambos fiscales, yo creo que ella sí, siendo presidenta de una comisión tan importante en el Congreso de la República, debe dar por iniciativa propia un paso al costado. En el caso del presidente del Congreso, él ha negado, en consecuencia, pero lo más saludable sería que dé un paso al costado. Pero pareciera que eso está lejos de que se dé. Sin embargo, en el caso anterior ya hay un reconocimiento de que sí, de que parte de esta declaración es cierta. Claro, hay otra cosa también que usted ha mencionado y que se debe tomar en cuenta. Si vas a reconocer algo de las declaraciones del señor Jaime Villanueva, entonces tienes que reconocerlo en su integridad. Así que no vas a escoger, esto me conviene, esto no, esto sí, esto no. Y ya también es otro trabajo del Ministerio Público de poder no llegar hasta las últimas consecuencias y ver qué cosa resulta ciertas y qué cosas resultan de exageración o mentiras, si es que hay también mentiras. Ahora, cambiando de... Sí. Y por la propia salud del Ministerio Público, tienen que hacer un trabajo rápido, serio, para que la imagen que ha dejado esta declaración de una vez por todas se corte. Definitivamente queda muy manchado, queda sucio el Ministerio Público y sobre todo lo que ha pasado, lo que ha hecho o no ha hecho, pero esta presunta organización criminal liderado por la señora Patricia Benavides ha manchado, ha ensuciado a todo el Ministerio Público. Y esto se tiene que limpiar. Hay que limpiar la casa. También un llamado a los fiscales a que las cosas se empiecen a mejorar, a cambiar y a tener un trabajo célere y un trabajo eficiente y eficaz con transparencia y objetividad sobre todo. Congresista, cambiando de tema, ¿cuál es la opinión de los 4 cambios ministeriales del gabinete del día de ayer que pudimos ver? Hay algunos ministros que ya no están, que han salido, han sido cambiados, como por ejemplo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y también el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre todo del Ministerio del Ministro de Economía, que tiene el ministro José Arista? 5 carpetas abiertas en la Fiscalía por los delitos de peculado, negociación incompatible, colusión con defraudación patrimonial al Estado y abuso de autoridad. ¿Qué opina usted de nuestro nuevo ministro de Economía con estas 5 carpetas abiertas? Mire, nosotros esperábamos, se esperaba de que el cambio del gabinete sea total, ¿no? Que se cambie al premier y en consecuencia se cambie a todos los ministros. Pero lo que ha sucedido más parece una frotación de brujo estafador, porque parece que lo hubieran hecho para aliviar un poco el dolor, el malestar superficial. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido, con los cambios, más aún que el ministro que ahora asume el Ministerio de Economía y Finanzas tiene investigaciones en curso. No es que me esté contradiciendo con mi participación inicial, si bien hay un principio de presunción de inocencia, pero siendo una designación política de parte del Ejecutivo, considero que el ministro que asuma no debe contar ni siquiera con una investigación, ¿no? Más allá de esta garantía constitucional de presunción de inocencia. Como señalo,
es una designación, claro, técnica, pero también política, donde considero que hay profesionales en el país que puedan asumir esa cartera. Y ahí hubo un gran error, me parece, de parte del Ejecutivo, o es que lo hacen adrede porque no les interesa el destino del país. Yo me quedo con lo segundo que usted acaba de mencionar, ¿ah? Hay poco interés por el destino del Perú porque estamos viendo que el país cada día se cae a pedazos. Una delincuencia que ha llegado a extremos, que ha llegado incluso a amenazas de la madre de un deportista, no a entrar a la casa o a robar a la casa de la hija de un gobernador. Entonces estamos llegando a extremos. No hay ningún plan, no hay ni siquiera cómo darle seguridad al país. Ahora, el ministro del Interior, ¿qué está haciendo? Porque los estados de emergencia, congresista, no son una estrategia para combatir la delincuencia. ¿Usted cree que el ministro del Interior debió dar un paso al costado, debió ser cambiado, o cree que hay un plan bajo la mesa que nosotros no lo sabemos todavía? Mire, la situación de inseguridad del país exigía que el ministro dé un paso al costado, aunque unos argumentan de que no es el momento, etcétera, etcétera. Pero considero que la inseguridad, por sus propios hechos, exigen la salida del ministro. Hay dos interpelaciones en el Congreso de la República, se tocará seguramente en su momento, pero ya no es una sospecha que una gran parte, una mayoría del Congreso de la República viene trabajando con el Ejecutivo. No, no es sorpresa, no es secreto. ¿Y qué bancadas, por ejemplo, para que nos quede claro, congresistas? Bueno, fueron las oficialistas, está Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, y lamentablemente tenemos que decir que la bancada de Perú Libre también. Ya, hay que decirlo ya, por más que salgan con discursos, tratando de cuestionar al Ejecutivo, pero los hechos dicen otra cosa. La bancada de Perú Libre también sería parte del apoyo y respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Eso sí que, como usted dice, nos habíamos dado cuenta, pero todavía nadie nos lo decía. Pero tienen un integrante sentados en la mesa, ¿no? Dirigen el Congreso en esta oportunidad, hay una mayoría que viene trabajando y yo creo que hay que decirlo claro. ¿Y cuál es el interés que usted cree que tienen? ¿Quedarse hasta el 2026 o hay otro tipo de intereses que se han alineado a los mismos intereses para poder reunir a los de izquierda, derecha en este caso, y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Bueno, eso es lo que no se tiene en claro aún. Nosotros en la última elección, incluso el representante de Perú Libre se reúne con nosotros para ver una candidatura opuesta a la oficialista, pero de un momento a otro sentimos la traición de su representante y hoy en día tenemos a un segundo vicepresidente sentado a la bancada oficialista del Ejecutivo, ¿no? Entonces, sí recuerdo que ustedes habían formado una bancada y que se habían reunido, si no me equivoco, con el vocero en ese momento, Flavio Cruz. ¿Sí estoy bien? Incluso el mismo Waldemar Cerrón estuvo presente en algunas reuniones. Y aceptaron y quedaron llevar una bancada de izquierda y al final los traicionó, como usted dice. Por supuesto, incluso la propuesta era de que el candidato de Perú Libre vaya como primer vicepresidente. Pero no entendemos, hoy tienen la segunda vicepresidencia, incluso han conseguido algo, bueno, no hay que desmerecer los 4 cargos de la mesa directiva, pero en nuestro grupo se le había ya asignado o se había conversado para que acompañen con la candidatura a la primera vicepresidencia. Lamentable lo que viene sucediendo con la bancada, por más que traten de maquillar, de esconder su participación dentro del Parlamento, pero el pueblo ya se ha dado cuenta de ello. Totalmente de acuerdo. El pueblo ya abrió los ojos, ya sabe quién es quién y quién están y cómo están jugando este tablero de ajedrez. Me voy con esta última pregunta, tengo segundos, me dice mi producción. Por favor, congresista, hay una interpelación de vacancia a la presidenta Dina Boluarte que estaría pendiente. ¿Cuál sería su voto? Mire, nosotros lo hemos manifestado ya. Nuestro voto va a ser a favor
si bien hay que escuchar, hay que ver, pero hay convicción sobre esa posición. Perfecto. Congresista, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A usted las gracias. Buenas tardes.